Imaginen por un segundo la escena en la parrilla de salida. Los semáforos rojos se apagan, los motores rugen a más de 15,000 revoluciones por minuto, pero antes de llegar a la primera curva, la verdadera naturaleza de la batalla se revela. Oh, claro. Y no es contra los otros autos. Exacto. La pelea no es solo contra los otros 19 monoplazas en el asfalto. La pelea es contra el propio auto, contra un reglamento técnico implacable y sobre todo contra un paddock entero que huele la sangre, o sea, que quiere ver arder al monarca. Es una olla a presión. Totalmente. Esa es la realidad brutal, la olla a presión absoluta en la que viven hoy los actuales campeones del mundo. McLaren está sangrando puntos críticos en los circuitos y, al mismo tiempo, intentando apagar incendios masivos en los pasillos de su sede en Woking. Es que el ecosistema de la Fórmula 1 moderna no perdona la debilidad. Para la afición que sigue esta inmersión profunda, es vital comprender que la brutalidad de este deporte no reside únicamente en la fuerza G. No, ni de broma. Reside en la política hipercompetitiva. A ver, cuando el equipo que lleva la corona tropieza, la maquinaria entera del paddock saca los cuchillos en cuestión de milisegundos. En milisegundos, sí. No estamos analizando un simple bache de rendimiento aerodinámico o una mala estrategia de neumáticos. Estamos presenciando una guerra total, un conflicto existencial librado en 3 frentes simultáneos que honestamente amenaza con desmantelar la dinastía de McLaren. Ok, vamos a desempacar esto, porque aquí no venimos a recitar las tablas de posiciones ni a repetir ecos vacíos. Así es, nada de chismes. Venimos a hacer una autopsia en tiempo real, un análisis forense del instinto de supervivencia de un equipo campeón que de repente se encuentra bailando al borde del precipicio. Literalmente al borde. Hoy vamos a desmenuzar la reestructuración de poder en las oficinas, la cacería desesperada y, digamos, matemáticamente asfixiante para alcanzar a Mercedes. Y finalmente, esa guerra política contra las bases del nuevo reglamento de 2026. Es imperativo empezar por el primer frente. Porque, a ver, no se puede pelear por un campeonato mundial en la pista si los cimientos de la casa están fracturados. Si la casa está en llamas, olvídate del túnel de viento. Exactamente. Antes de siquiera mencionar la telemetría, el drag o la carga aerodinámica, tenemos que diseccionar el intento de sabotaje interno. La guerra psicológica en las entrañas del paddock está operando a un nivel de hostilidad altísimo. Brutal. El intento de desestabilización hacia el director del equipo, André Stella, es, te lo digo, una obra maestra de la toxicidad deportiva. Es que la Fórmula 1 actual se gana tanto en los micrófonos, inyectando veneno en la mente del rival, como en la pista. Es una partida de póker. Un rumor bien colocado puede paralizar a una fábrica entera. Por supuesto, te frena en seco. Stella tuvo que salir de su perfil técnico, que siempre es súper analítico, para dar un golpe violento sobre la mesa y negar su supuesta fuga hacia Ferrari. Y las palabras que eligió fueron pura literatura de guerra. Ah, qué locura de declaraciones. Definió estos rumores de deserciones como galletas envenenadas y apuntó sin titubear a un pastelero envidioso que busca arruinar el postre, o sea, el momento histórico que vive McLaren. Lo que es realmente fascinante aquí no es el rumor en sí, es el cálculo quirúrgico del momento en que se detonó. Quienes fabricaron este rumor sabían que McLaren está vulnerable por la falta de resultados. Olieron la sangre. Exacto. Hay que entender el impacto físico de esta guerra psicológica. Imaginen a la fábrica en Woking. Tienen a un especialista laminando fibra de carbono o a un aerodinamista procesando datos a las 3 de la mañana. Sí, agotados. Si esos individuos leen en sus pantallas que el arquitecto principal del proyecto supuestamente ya firmó un precontrato fantasma por un salario astronómico con Maranello, el pánico se instaura. Claro, te tiembla el pulso. Y esa duda no es abstracta, se traduce en microsegundos perdidos. Te arruina la sincronización en una parada en boxes. Altera la conciencia para proponer un diseño arriesgado. La temporada de rumores se adelantó este año con una agresividad táctica específica para fracturar esa psique colectiva. Alguien lanzó esa bomba para que perdieran el enfoque. Y esa munición psicológica suele fabricarse utilizando verdades a medias, que, seamos sinceros, son infinitamente más destructivas que una mentira absoluta. Siempre lo son. El rumor se apoyó en un hecho innegable, la inminente llegada de Giampiero Lambiase. El relato tóxico sugería que aterrizaba en Woking para usurpar el trono de Stella. Para provocar un cisma interno, ¿sí? Pero la estructura interna real revela que Lambiase llega, sí,
pero hasta el año 2028. Y su rol no es un reemplazo, es la guinda del pastel como director de competición. Para decodificar ese movimiento, hay que mirar la macroarquitectura corporativa. Andrea Stella admitió abiertamente una vulnerabilidad. Actualmente lleva 2 sombreros simultáneos. Es jefe de equipo y director de competición. Exactamente. En la Fórmula 1 de hace 10 años, eso era gestionable. En la Fórmula 1 actual, tamaño XXL, es un suicidio operativo. Estamos hablando de 24 carreras, límites presupuestarios que requieren auditorías forenses diarias Compromisos corporativos asfixiantes. y unidades de potencia cuya complejidad desafía la física. Fisiológicamente, un solo individuo no puede estar negociando políticas financieras en la mañana y a la tarde decidir en milisegundos si hacer un undercut. A ver, acepto la teoría corporativa, pero la voy a cuestionar con la realidad matemática de hoy. Me hablas de una estructura horizontal hermosa entre el CEO, Zak Brown, y Andrea Stella, de proteger el ecosistema laboral. Sí, a largo plazo. Pero si McLaren necesita ganar hoy para defender su corona, si el monoplaza se les desarma cada domingo y los puntos escurren, ¿no es una locura estratégica esperar hasta 2028 para aliviar a Stella? Es que ese es... 4 años en la Fórmula 1 equivalen a 3 eras geológicas. Si la casa arde hoy, no contratas a un bombero para la próxima década. Esa es precisamente la trampa del cortoplacismo en la que caen los equipos que jamás ganan campeonatos. Hay que trazar una línea gruesa entre la emergencia operativa y la estrategia fundacional. A ver, explícame eso. Esperar al ambiase hasta 2028 no es inacción, es someterse a los periodos de gardening leave, esas cláusulas de no competencia inquebrantables que protegen la propiedad intelectual. Ah, el famoso blindaje de ingenieros. Exacto. Si McLaren fuerza hoy la entrada de un perfil menor solo para tapar un hueco por pánico, contaminarían el ecosistema interno. Lo que Brown y Stella hacen hoy es crear un escudo térmico. Para aislar a la fábrica. Zak Brown absorbe el impacto de los monstruos políticos, de Liberty Media y la FIA, para que Stella pueda aislarse en el garaje. No pueden desarmar su visión de largo plazo solo porque un sensor falló en China. Destruirían exactamente la estabilidad que los hizo campeones. Exactamente. El verdadero problema no es quién ocupa qué silla en la oficina. El problema es el comportamiento de la fibra de carbono en la pista. Y ese comportamiento nos lleva al segundo frente de esta guerra, porque toda esta estabilidad zen de los despachos colisiona frontalmente con una carnicería absoluta en el asfalto. Una masacre, francamente. Hablemos de sangre, sudor y la frialdad de los puntos. El escenario es escalofriante para un defensor del título. McLaren acumula 46 puntos. Y Mercedes tiene 135. Es una brecha de casi 90 puntos en la primera fase del calendario. Y el origen de esta hemorragia son 3 incomparecencias catastróficas. El auto destrozado de Oscar Piastri en Australia y el colapso simultáneo en China. Mira, un doble abandono por avería mecánica no es solo un 0 en la tabla de posiciones, es una herida profunda en el núcleo de ingeniería. Te deja ciego en el desarrollo, ¿no? Totalmente. Cuando un motor o un sistema híbrido colapsa en carrera, el equipo pierde la moneda de cambio más valiosa de la Fórmula 1 moderna, que es el kilometraje real. Pierden horas enteras de recolección de datos en tráfico sucio y degradación térmica. La correlación con el túnel de viento se rompe. Y sin embargo, dentro de esta tormenta perfecta, hay un salvavidas al que se aferran. El segundo puesto de Piastri en Suzuka. Fue un destello de brillantez. En Japón, el australiano reescribió las expectativas. Su mensaje fue desafiante. Dijo que sin ese coche de seguridad, la victoria habría estado en una batalla cuerpo a cuerpo. Sí, y Lando Norris replica esa misma frecuencia psicológica. Norris rechaza la narrativa de la derrota. Mantiene la mentalidad de ir a la guerra total por el título. Remarcan que ya han revertido abismos matemáticos peores, y para materializar esa fe, aprovecharon el test de neumáticos en Nürburgring. No como un trámite administrativo. No, como un laboratorio de urgencia extrema antes del asalto en Miami. Entremos a la mecánica de ese test, porque para el espectador casual, rodar gomas parece aburrido. Para McLaren, en estado de emergencia, fue una operación de rescate aerodinámico. Una disección a corazón abierto del coche. Tal cual. En Nürburgring convirtieron sus autos en monstruos de telemetría. Instalaron parrillas de tubos pitot, esas gigantescas estructuras metálicas detrás de las ruedas delanteras. Ah, sí, las que miden la presión estática y dinámica. Exacto.
para mapear exactamente cómo el neumático deforma el flujo de aire en las curvas rápidas. Bañaron los pontones con Flowbiz, esa pintura fluorescente que revela dónde se desprende la capa límite del aire. Literalmente pintando el aire para ver qué está fallando. Porque el túnel de viento es un entorno estéril, la pista es violenta y tridimensional. Están buscando de forma obsesiva la desconexión matemática entre lo que su software prometió para 2026 y la realidad. Porque el piso genera turbulencias imprevistas, claro. Están escaneando cada milímetro para encontrar esa ventana operativa microscópica que devuelva la carga sin hacer estallar la unidad de potencia. Ese nivel de detalle técnico fascina. Pero requiere que pongamos un espejo de escepticismo brutal frente a la escudería. Salir con el pecho inflado a los micrófonos es un excelente ejercicio de relaciones públicas. Relaciones públicas puras, sí. Pero las matemáticas no entienden de moral, ni de parrillas aerodinámicas. Hay casi 100 puntos de déficit. Poseen genuinamente el ancho de banda técnico para cerrar esa brecha. Mercedes no va a apagar su túnel de viento. Mercedes seguirá inyectando actualizaciones, obvio. Pero esa es la ley de gravedad del deporte. El desarrollo nunca es lineal, es agresivamente exponencial. A ver, explícanos cómo cierran eso. Si el análisis forense de Nürburgring logra desbloquear el problema en la suspensión trasera o el fondo plano, los saltos de rendimiento no son de décimas, son de medio segundo por vuelta. Medio segundo es un mundo en la Fórmula 1. Es una barbaridad. Si encuentran esa llave matemática para Miami, pueden forzar a Mercedes a salir de su zona de confort. Y cuando fuerzas a un equipo perfecto a ir al 101%, comienzan los errores. La degradación, las malas paradas. Exacto. Pero para lograr esa cacería, necesitan algo más que perfección aerodinámica. Necesitan que sus propios pilotos dejen de luchar contra el coche, lo cual nos arroja violentamente al tercer frente de batalla. La rebelión pura y dura contra la máquina y contra la FIA. Entramos a las trincheras políticas. Porque la frustración no nace únicamente de la falta de velocidad. Lando Norris ha llegado a un límite de saturación brutal. Brutal, sí. Y su queja no apunta al diseño de Woking. Su dedo acusador apunta directamente al reglamento técnico de 2026. Norris expone sin filtros que las normativas actuales están castrando el factor humano. Denuncia que el exceso de automatismos le arrebata el control al piloto. Exige eliminar los elementos artificiales. O sea, estamos atestiguando el momento en que la ingeniería de software cruza la línea roja y asesina el talento visceral del piloto de carreras. Es el debate filosófico y técnico más profundo de esta década en la F1. Pero no nos confundamos, para quienes nos escuchan, esto no es un berrinche por estética competitiva. Es una crisis de operabilidad. Y Piastri elevó el tono a una cuestión de supervivencia física. Denunció picos de potencia erráticos. Para entender esto, hay que ir al corazón de las reglas de 2026. Se eliminó el MGUH, y ahora hay una dependencia bestial del MGUK, el motor eléctrico. El que recupera la energía cinética. Exacto. Este sistema debe entregar cientos de caballos de fuerza de manera automatizada, para compensar la falta de combustión tradicional. La pesadilla técnica es que el despliegue está dictado por algoritmos que buscan eficiencia. No por el pie derecho del piloto. Exacto, no por la modulación analógica del piloto. ¡Wow! Para visualizar esa pesadilla térmica y electrónica, o sea, imaginen estar conduciendo un vehículo de 1000 caballos de fuerza sobre una pista de hielo. Estás en el vértice de la curva, equilibrando el agarre con el acelerador. Con el pulso a 1000. Un algoritmo en la centralita electrónica decide inyectar 100 caballos de fuerza extra directamente al eje trasero, solo porque calculó que es el momento óptimo para vaciar la batería. Es un desastre esperando a ocurrir. No es una falla mecánica tradicional, es un conflicto directo entre un cerebro de silicio y los instintos de supervivencia humanos. El monoplaza se convierte instantáneamente en un misil incontrolable contra el muro. Esa metáfora ilustra exactamente el problema estructural de 2026 y conecta los puntos del desastre de McLaren de manera impecable. Esos picos repentinos de software son la causa directa del impacto violento de Piastri en Melbourne. Ah, claro, la pérdida de control súbita. Y esos mismos picos erráticos enviaron vibraciones armónicas letales a la transmisión en Shanghái, destrozando los componentes internos. McLaren entendió que no puede rediseñar un auto entero en 3 semanas para contrarrestar una regla defectuosa. Entonces van por la regla. Iniciaron una maniobra maestra. Si no puedes vencer el reglamento en la pista, destrúyelo en las oficinas de la Federación. Ese nivel de maquiavelismo corporativo nos lleva a las reuniones a puertas cerradas de altísima tensión.
McLaren está moviendo los hilos políticos con la FIA, con otros equipos inconformes. Empujando por cambios drásticos. Exigen cambiar los mapas del motor antes de que los semáforos se apaguen en Miami. Alterar el reglamento técnico a mitad de un campeonato es el tabú supremo del automovilismo. Es romper el contrato social de la competencia. Es un tabú inquebrantable, sí, excepto cuando invocas la única palabra que la FIA no puede ignorar por motivos legales. La seguridad. Exactamente. Según el Pacto de la Concordia, la FIA tiene el poder unilateral de modificar normativas técnicas de un día para otro si existe un riesgo inminente y comprobable para la integridad física de los pilotos. Y están usando la telemetría de los choques. McLaren está usando los datos de los impactos de Piastri y la rotura de los motores para demostrar que el mapeo automático del sistema híbrido es inherentemente inseguro. ¡Qué jugada tan brillante! Lo que disfrazan como una cruzada por la seguridad es, en realidad, un asalto político brillante para obligar a la FIA a neutralizar las ventajas de entrega de energía que Mercedes logró dominar. Quieren resetear las reglas del juego a su favor a mitad del partido. Quieren borrar la ventaja de Mercedes, por decreto. La dimensión de la presión que asfixia a McLaren en este instante desafía toda métrica. Es un asedio total en todos los frentes posibles. Tienen que blindar su fábrica contra las operaciones psicológicas y los rumores destructivos de este paddock tóxico. Mientras buscan rendimiento a ciegas. Tienen que encontrar medio segundo en las sombras de la aerodinámica para escalar esa montaña insalvable frente a Mercedes. Y simultáneamente libran este pulso geopolítico brutal para forzar una reescritura de las reglas. El circuito de Miami será el tribunal definitivo que dicte sentencia, con su asfalto abrasivo, niveles letales de humedad y muros de concreto perdonando absolutamente nada. No habrá simulador que lo salve. Ni excusa política que valga. Veremos si el escudo corporativo forjado por Zak Brown y Andrea Stella realmente protege a los ingenieros. Comprobaremos si esa telemetría recolectada en Nürburgring logra domar el flujo de aire. Y descubriremos si los pilotos logran encontrar el punto de equilibrio mecánico antes de que el sistema híbrido tome el control y los estrelle. Va a ser una prueba de fuego. Lo cual arroja a la mesa una interrogante brutal para la afición. Si la ingeniería de McLaren logra descifrar el acertijo del sistema híbrido, si consiguen doblegar el peso político del reglamento de la FIA y sobreviven a la embestida psicológica en el asfalto hirviente de Miami, sería histórico. Estarían encendiendo la mecha de la remontada más salvaje y épica en la era moderna del automovilismo, o simplemente estamos documentando en cámara lenta y con lujo de detalle técnico el agónico e inevitable desplome de una dinastía reinante. Es la pregunta del millón. Mantengan el nivel de atención al máximo, porque la verdadera temporada apenas acaba de estallar. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.